Bueno, vamos a empezar a continuar viendo el tema de la parte de estadística. Se acuerda que habíamos visto todo lo que tiene que ver con los datos de estadística. La estadística, como habíamos visto, tiene dos grandes vertientes. Una es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. La descriptiva tiene que ver con poder analizar una cierta cantidad de información que uno tiene de una población, generalmente toda la población, y en función de eso poder sacar información y describir esa población. La estadística inferencial tiene que ver con el estudio de poblaciones grandes, donde no es posible poder tomar toda la población completa, y lo que hacemos es tomar una muestra de esa población. Esa muestra tiene que estar elegida, una muestra manejable por el que tiene que hacer el estudio, mucho menor a la población completa. Entonces, esa muestra tiene que ser lo suficientemente representativa para que todos los análisis que se hagan sobre esa muestra chica después se pueda interpolar para toda la muestra grande. Por ejemplo, no podemos estudiar toda el agua del mar porque sería imposible, pero sí podemos tomar una muestra y hacer un análisis, o tomar la población de Argentina. Es lo mismo que se pasó con las vacunas del COVID. Se tuvo que tomar un cierto estudio de una cierta cantidad de gente, elegida en una forma inteligente, en una forma adecuada, para que después los resultados que se pudieron obtener de ese estudio pudieron ser transpuestos a toda la población completa. Entonces, nosotros vamos a empezar a ver un poco de estadística descriptiva, no la inferencial, sino la descriptiva. La clase anterior habíamos visto el tema de las tablas de distribución de frecuencia. Voy a compartir la pantalla para hacer un pequeño repaso. Entonces, las tablas de distribución de frecuencia, todo empieza con la información, ¿sí? La información que uno tiene que colectar. Este es un ejemplo, por ejemplo, de ingresos semanales en las familias. Son 24 familias. No sé bien cuál es la moneda esta, pero no es muy relevante, sino lo importante es tener los datos. Entonces, nosotros lo que hicimos primero fue obtener un muestreo, no un muestreo, sino una medición de 24 familias, y esos datos los tenemos ahí en una tabla. Esa tabla está desordenada, o sea, está en función de cómo se fueron obteniendo los datos. Para armar estas tablas, ¿se acuerdan de frecuencia? Lo primero que teníamos que hacer era dividir esos datos en clases, en rangos, en filas, que van a tener un máximo y un mínimo, cosa de poder estudiarlos. Entonces nos iba a quedar algo parecido a esto. Vamos a tener una clase, generalmente la cantidad de clases va entre 5 y 10, no van mucho más, hay una forma de calcularla, pero más o menos ese es el rango. Y cada clase va a tener un mínimo, va a tener un máximo, ¿sí? O sea, los valores que van a caer dentro de ese rango. A ese rango se le va a dar una marca de clase, generalmente es el punto medio de estos dos. Y después vamos a tener la cantidad de elementos absolutos. ¿Cuántas mediciones cayeron dentro de ese rango? Eso va a ser la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa también vamos a tener que va a ser la absoluta dividida la cantidad total de mediciones. Y después va a ser un acumulado que va a ir sumando la cantidad de absolutas hasta el total, o va a haber un acumulado de relativas, que va a ser la suma de las relativas, y que la relativa, el total va a llegar a 1, ¿sí? Con esa información, nosotros después obtuvimos lo que se llama un histograma. Este histograma tenemos en cada punto medio acá la marca de clase, y fíjense, tenemos el valor de nuestra variable acá, y tenemos la frecuencia relativa en este lugar. Entonces, este formato de gráfico nos empieza a informar cuál es el estado de esos datos y para qué lado están
yendo, si para la izquierda, para la derecha, para el medio. O sea, es una de las formas que tenemos para empezar nuestra aproximación al estudio. Entonces, el siguiente tema que vamos a hacer va a ser un estudio de acuerdo a esos datos, ¿sí? Cómo vamos a obtener información que se llaman características de la variable de estas variables. Vamos a ver que hay varias variables. Entonces, vamos a tomar un caso práctico. Este caso práctico tiene que ver con medir la altura de cierta cantidad de personas. Entonces, vamos a hacer una medición, en este caso de 100 personas, y después esos datos los vamos a tener crudos, como lo teníamos en el ejemplo anterior, y los vamos a tener que empezar a dividir en clases o en rangos, en partes. Todo ese trabajo nos lleva a una tabla parecida a esta, que va a tener el rango, ¿sí? Y cuántos cayeron en cada rango, ¿sí? Quiero hacer una salvedad. Este gráfico en particular tiene una particularidad que en realidad lo que está representando, fíjense, no es la frecuencia completa, sino está representando una superficie. Esto se usa a veces para hacer gráficos más compactos, sino que tendríamos que tener una altura de 30, una altura, fíjense toda la cantidad que hubo, 22, 20. A veces se hacen gráficos un poco más compactos, pero acá no nos tiene que, como se dice, engañar. La cantidad de información que cae en el rango lo está informando la superficie de este cuadrado, no tanto la altura. Pero para el caso nuestro es lo mismo, o sea, esta forma de gráfico es la que nos va a permitir un poco tener idea de cómo está caracterizada la población de este estudio. Entonces, una vez obtenidos los datos, empezamos por la primera medición. La primera medición se llama la media aritmética. La media aritmética en realidad es una de las características más potentes de este estudio, y tiene que ver básicamente con un promedio ponderado, se podría decir, porque tiene que ver con cómo está la media en relación a cada uno de los sectores, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Primero hay que hacer la sumatoria del producto entre la cantidad de ocurrencias por el valor del rango, del intervalo. En este caso sería 22, acá tenemos el ejemplo, cantidad de personas que van a estar en este rango y la marca de clase. La marca de clase es el punto intermedio de esta fila. Entonces vamos haciendo los productos, NI por XI, acá tenemos en esta tercera columna, y después la suma de todos esos productos lo dividimos por la cantidad de mediciones. Fíjese que son 210. Entonces básicamente es eso, es hacer la sumatoria de los productos dividido la cantidad. Y obtenemos esta primera medida, que es la media aritmética. Esta es una medida bastante importante porque nos dice un poco más o menos por dónde viene la cosa. O sea, por dónde está esa estructura de datos, por dónde está más o menos yendo en su mayor medida, el promedio ponderado, ¿sí? Después vamos a tener otra medición. Esta medición tiene que ver con, que es muy sencilla en el concepto, es el valor que más se repite, básicamente. Ahora, acá ya empezamos a tener que trabajar, a diferenciar los datos de acuerdo a lo que habíamos visto en su principio, el tipo de variables. ¿Se acuerdan que habíamos visto con los datos que podemos medir? Podemos tener variables discretas o variables continuas. La variable discreta, ¿se acuerdan? Tiene el nombre discreto porque significa que tiene una cierta cantidad de valores fijos.
no tiene una cantidad de valores infinitos, sino que tiene una cantidad de valores fijos. Esto también viene, por ejemplo, las técnicas digitales o los sistemas digitales también se les llaman sistemas discretos, porque tienen la lógica discreta. La lógica digital tiene dos valores, el 0 y el 1, por eso se dicen discretas. Acá, por ejemplo, una variable discreta, por ejemplo, si hacemos un estudio de, no sé, de una góndola en un supermercado, todos los días medimos cuántos estuches hay, cuántas botellas hay al final del día. Eso es una variable discreta, porque no puedo decir 4,5 botellas o 4,5 envases. No, tengo que decir o hay 4 o hay 5. Eso sería una variable discreta. Entonces, al final del mes, todos los días voy sacando, al final del día, cuántas botellas tengo en una góndola, y ahí puedo hacer, por ejemplo, un estudio de cómo está funcionando esa góndola. En cambio, la variable continua, como tenemos en este caso, es una medida, una altura. Entre 1,40 y 1,50 tenemos centímetros, tenemos milímetros y tenemos también décima de milímetro y un montón de puntos intermedios. Eso se llama una variable continua, donde en el medio tenemos infinitos valores. Por eso vamos a ver que el tratamiento de las variables discretas y las variables continuas en estos cálculos son distintos. Entonces, volviendo, la moda es el valor que más se repite. Eso en cierta forma, con una variable discreta no es muy complicado, es cuestión de ver, examinar la tabla y ver cuál es la fila que más repetición tiene. En este caso, el 3 tiene 45, entonces la moda de esta tabla va a ser 3, porque es el valor que más se repite. Esto siempre con variables discretas. Ahora, si pasamos a las variables continuas, ahí ya un poco se hace más matemático el tema, en el sentido de que hay que hacer alguna fórmula, alguna cuenta. Esto está explicado, que lo tenemos acá, fíjense que tenemos el límite inferior de la clase donde tengo la moda. Yo siempre primero que nada voy a elegir la clase donde está la moda, donde es que la cantidad que más se repite. Pero al ser una variable continua, en este caso, mi moda va a caer dentro de algún valor dentro de este rango, entre 1,60 y 1,70. Entonces, para calcular ese valor con precisión, voy a tener que aplicar esta fórmula. ¿Y qué datos necesito? Necesito el límite inferior de la clase modal, o sea, el límite inferior acá es 160. También necesito C, que es la amplitud de la clase, del intervalo. En este caso es 10. Acá tenemos 1,60 y 10. Y después necesitamos la diferencia entre la modal y la anterior, ¿sí? Acá tenemos la diferencia, 2,2 menos 1,5, y la diferencia entre la modal y la siguiente, o sea, entre 2,2 y 2. Haciendo toda esta cuenta obtengo que la moda en esta tabla de datos me da 167.77 periódico en este caso. O sea, esa es la forma de poder sacarlo. En una variable continua tenemos que hacer el cálculo. Pero si no queremos hacer el cálculo, podríamos llegar a decir en forma así un poco más menos precisa, que la moda está por el orden del 1,65, que es la mitad de este rango, ¿sí? Fíjense que el promedio, la media aritmética está en 161 y la moda está en 167, ¿sí? Entonces, la siguiente variable que podemos obtener que se llaman variables de posición, no lo habíamos mencionado, las variables de posición tienen que ver con la posición de los datos en la curva, ¿sí? Después en el siguiente video vamos a ver lo que se llaman variables de dispersión, ¿sí? O de heterogeneidad. En este caso vemos variables de posición porque nos dicen la posición de la curva, cómo se ve. La mediana tampoco es un concepto muy complicado. La mediana es el valor que me divide la cantidad de ocurrencias, mitad para arriba o mitad para abajo. O sea, desde el valor, el 50% de los elementos de la población tiene un valor
de la variable menor o igual a la mediana. La mediana sería la variable que estamos calculando ahora. La tercera. Y el 50% de los elementos de la población tiene un valor de la variable mayor o igual a que la mediana. O sea que vamos a tener la mitad de los valores por encima de mi valor y la mitad de valor por debajo del valor. Fíjense, de vuelta tenemos que hacer la distinción entre variable discreta y variable continua. La variable discreta, vamos a tener una cierta cantidad de valores, en este caso, fíjense que también, aparte, con esta variable discreta tenemos que ver cómo hacer el cálculo si tenemos un número impar de elementos o un número par de elementos. Si es un número impar de elementos es un poco más sencillo porque vamos a tener la mitad para un lado y la mitad para el otro. Y vamos a tener el valor de ese rango como valor de la mediana, ¿sí? Porque son 9 mediciones acá y tenemos 4 para un lado, 4 para el otro, son 8 más 1, 9. Ahora, si la cantidad de observaciones es par, ahí ya tendríamos que empezar a hacer una especie de aproximación. En este caso tendríamos que hacer un promedio, en realidad. Hacer la mitad que hay entre el valor 6 y el valor 7, sería 6,5 en este caso. Pero tendremos que ir por ese lado. Si la cantidad de observaciones es par. Siempre con la variable discreta. Fíjense acá lo tenemos en una tabla. ¿Sí? Si la cantidad de observaciones son 9, entonces vamos a tener acá 4 para un lado y 4 para el otro. Y acá el 5 sería nuestra mediana. En cambio, si la cantidad de mediciones son 10, vamos a tener 5 para un lado, que son acá, y 5 para el otro, que son acá. Entonces nuestro valor va a estar en el medio, entre 6 y 7. 6,5 se podría decir. ¿Sí? Bien, entonces estuvimos viendo la media aritmética, la moda y ahora la mediana. Pero ¿qué nos está faltando? La mediana con la variable continua. Fíjense que la variable continua ya necesitamos hacer un cálculo de fórmula, porque no es tan preciso el tema, porque tenemos datos continuos. Entonces, fíjense, si tenemos acá esta tabla de datos, como las que veníamos usando, tenemos 100 mediciones, ¿sí? Para tener en cuenta la M. Vamos a necesitar 50 para un lado y 50 para el otro. Acá tenemos 30 y acá de estas 25 necesitamos 20 para que sean 50. Y acá tenemos 45 y acá necesitamos 5 de estas 25 para que sean 50. Significa que la mediana va a estar en algún punto intermedio de este rango. Haciendo la cuenta, fíjese que teníamos acá el intervalo menos 1, acá teníamos 0,5 menos la frecuencia absoluta, que es esta, dividido frecuencia relativa, que es esta, que es este 0,25, por 10, que es el ancho del intervalo. 1,70 menos 1,60 es 10, que es este 10. Entonces me queda, haciendo las cuentas, me quedan 162. Significa que la mediana en variable continua me dio 162. ¿Sí? Entonces, haciendo un repaso de estas variables, que se acuerdan son variables de posición, que me dan una idea de cómo están posicionados los datos en el gráfico, en su estructura. Primero teníamos la media aritmética. La media aritmética hacía la sumatoria de este producto, de la n, la cantidad de ocurrencias, por el valor de la clase, del renglón. Y después lo dividimos por n. ¿Sí? Acá hacíamos estos productos, sumábamos y dividíamos por n. Teníamos 33.900 sobre 210, 161,42.
Eso es la media aritmética. La moda, recuerdan, era la variable que más se repite. Y ahí empezamos a hacer la distinción entre variable discreta y variable continua. Si es discreta, es más sencillo porque ya vemos la clase que más se repite y obtenemos el valor de la moda. Ahora, si es una variable continua, vamos a tener que hacer el cálculo, ¿sí? Que tenemos acá, ya explicado acá qué es cada una de las variables. Haciendo ese cálculo, obtenemos la moda en una variable continua. Siguiente variable es la mediana. La mediana también el concepto es sencillo, es el valor que me dice que la mitad de las ocurrencias está hacia un lado y la otra mitad hacia el otro. ¿Sí? También tenemos que hacer distinción entre variable discreta y variable continua. Fíjense, la discreta, en este caso si es impar, la cantidad de elementos me va a decir que es esta. Son 9 mediciones, 4 para un lado, 4 para el otro, y la del medio sería la mediana. Si es una cantidad de observaciones par, vamos a tener que caer en el medio de 2 y hacer un promedio, o se dice que es indeterminada entre 6 y 7. El valor es un valor intermedio entre esos dos valores. Acá lo tenemos en una tabla, ¿sí? Tenemos 4 y 4 y acá tenemos la novena, y si tenemos 10 mediciones, tenemos 5 y 5. Entonces va a caer en el medio. Entonces, la media aritmética, la moda y la mediana. Y ahora está la mediana con variable continua, que también tenemos que hacer una cuenta. Va a caer dentro de este rango, que es el que más es que tiene la mitad para arriba y la mitad para abajo, ¿se acuerdan? 50 para arriba y 50 para abajo está acá en el medio. Entonces tenemos que hacer este cálculo. ¿Sí? Que está el intervalo 0,5 menos la frecuencia absoluta dividido la frecuencia relativa por 10, que es el ancho de la clase o del renglón. Y hacemos esta cuenta. ¿Sí? Y después en la siguiente parte vamos a empezar a ver lo que se llaman variables de dispersión, que tienen que ver cómo están los valores dispersos en la presentación de los datos, ¿sí? Bueno, esto sería la primera parte. Nos vemos.